a la perfección del espiritismo. Y en un centro espírita, el que inicia con ustedes es el momento para equivocarse, porque se está iniciando. Ya cuando tengan las bases puestas, ahí se arranca de manera diferente. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Kardec? El codificador. El codificador de la doctrina espírita. Pero, ¿por qué es el codificador? ¿Entendemos quién es Allan Kardec? ¿Cuál es la importancia de Allan Kardec en el espiritismo, al margen de ser únicamente el codificador? Porque, ¿qué es el codificador? Es el que recogió todos los cuadernos, los estudió, los compiló, los puso cada uno en el capítulo, en el título, en el eje temático, en la pregunta adecuada, que eso ya es mucho. Pero Allan Kardec es un espíritu que estaba preparado desde el mundo espiritual. Y esto lo vemos con un mensaje que está en el libro Cartas y Crónicas, psicografiado por Chico Xavier del espíritu Hermano X o Humberto de Campos, donde narra Humberto de Campos una historia, la voy a hacer corta, en la cual los espíritus de la latinidad, espíritus superiores, se reunieron en el mundo espiritual para hablar y definir sobre las situaciones de nuestro planeta, considerando que iba a haber una revolución espiritual que estaba siendo preparada para cambiar el mundo. Entonces, como era tan importante, muchos espíritus que habían servido en la evolución planetaria, que ya estaban desencarnados, y otros encarnados, fueron llevados al mundo espiritual a esta reunión. Pero también fueron convocados espíritus todavía muy endurecidos, entre ellos Napoleón. Que Napoleón era un espíritu al cual se había dado la tarea de ayudar en la propagación de la doctrina espírita. Pero él no cumplió. En esta reunión, que estaban todos estos espíritus, en un punto determinado, Humberto de Campos narra, dice: el cielo pareció abrirse delante de todos y se escuchó una voz enérgica y dulce a la vez, fuerte como un vendaval, aunque aterciopelada como la ignorada melodía de una fuente, que habló con firmeza a Napoleón, quien parecía electrizado de pavor y júbilo al mismo tiempo. Y le dice: hermano, amigo, escucha a la verdad que te habla por mi espíritu. Hete aquí frente al apóstol de la fe, bajo la égida de Cristo. Él abrirá un nuevo ciclo de conocimiento para la atormentada tierra. En la doctrina espírita, en el libro de los espíritus, hay varios mensajes firmados por un espíritu que firma bajo el nombre de la verdad. ¿Saben quién es? Jesús. Y es Jesús hablando sobre la reencarnación de Allan Kardec. Abrirá un nuevo ciclo de conocimiento para la atormentada tierra. Entonces, Allan Kardec es un espíritu, primero, superior. Es un espíritu que fue preparado en el mundo espiritual para la codificación. Entonces, tenemos que entender primero de dónde viene Allan Kardec para entender la misión, y que Allan Kardec es un espíritu superior.
Él no es simplemente el codificador de la doctrina espírita como para encerrarlo en esto solamente. Él era un espíritu que tenía dentro de sí todas aquellas cualidades que demuestra un espíritu superior, conforme lo podemos ver en la escala espírita, en el libro de los espíritus, a partir de la pregunta 100. Allan Kardec, cuando él ya se encontraba reencarnado, él ya había estudiado en el Instituto de Yverdon en Suiza con Johann Heinrich Pestalozzi, él tuvo un primer encuentro con un amigo que era el señor Fortier. Y el señor Fortier le dice que hay unas mesas que giran, unas mesas que dan respuestas. Y Allan Kardec, que su nombre real es Hippolyte Léon Denis Rivail, él dice, para mí no es algo raro. ¿Por qué? Porque a través del magnetismo hemos estudiado de que las mesas pueden moverse. Entonces no hizo mucha más mella. Después, cuando el señor Fortier le dice, pero Hippolyte, las mesas responden, las mesas se mueven. Y ahí esta frase donde le dice, ¿cómo puede una mesa pensar sin tener cerebro y sin tener nervios? Allan Kardec era un científico. Allan Kardec era un políglota, era un hombre de educación. Él y su esposa Amélie Gabrielle Boudet, de la que muy poco se habla, pero es un personaje fundamental para nosotros en la doctrina espírita, pudo entender primero de que necesita mayor razonamiento. Un año después se encuentra con el señor Carlotti, uno de sus amigos, y él le dice, ¿sabes qué, Hippolyte? Hay unas mesas que se mueven y además te responden. Le dice, ¿cómo que te responden? Sí, si tú le haces una pregunta, te dicen sí o te dicen no y te dicen esto. Y ahí Hippolyte Léon Denis Rivail dice, no puede ser. Entonces él decide estudiar qué es lo que pasaba en estas reuniones mediúnicas. Vemos cómo él se había preparado intelectualmente. Y estos son los primeros encuentros con la doctrina espírita que él tiene, ya con la preparación que él tenía de conocimiento, comienza a pensar. Las mesas no pueden moverse por sí solas. Y si ellas dan respuestas lógicas, significa que hay algo detrás de esto. Después, ya dentro de todo este proceso de las comunicaciones, hay una comunicación firmada por el Espíritu de Verdad, donde le dice, confirmo lo que te han dicho, pero yo te ruego que seas discreto si quieres triunfar. No olvides que puedes triunfar o fracasar. En este último caso, otro te reemplazará. Aquí le está hablando a Kardec, que tiene una misión. Y que esa misión no está encima de sus hombros y que él es el escogido y el único que puede llevar, porque le dice, si tú caes, otro te va a reemplazar. Entonces había otros espíritus que estaban siendo preparados para la tarea, continuadores. Dice, nunca hables de tu misión, sería una forma de malograrla. Ella solo puede justificarse mediante la obra terminada y tú no has hecho nada todavía. La misión que te corresponde es dura, te lo advierto, porque se trata de transformar el mundo entero. Entonces, cuando hablamos de la doctrina espírita, no estamos hablando solamente de la idea de los espíritus, estamos hablando de la idea de Jesús. Estamos hablando que la doctrina espírita no viene de Allan Kardec, viene de Jesús. Y es por eso que nosotros debemos tener el cuidado de estudiarla de tal manera que, y esto para muchos puede sonar muy cuadrado al inicio. Cuando yo la escuché la primera vez, me pareció terrible de cuadrado.
En el centro espírita se piensa con la cabeza de Kardec. Es decir, no hay espacio para yo creo. No hay. ¿Y a qué hace referencia esto? Que el espiritismo tiene un marco sobre el cual éste se elabora, se estudia y se vivencia. Hay aquellos que dicen, no, yo soy católico espírita. No hay, no existe. No hay católicos espíritas. Yo soy espírita de mesa blanca. No, no hay. De mesa negra. No, no hay tampoco. El espiritismo es único. Y la persona que quiera estudiar el espiritismo debe hacerlo a profundidad, descubriendo todas las luces que tiene para mejorarse a sí mismo. Entonces, cuando Jesús le dice que él tiene una misión, entendemos que Allan Kardec es un espíritu superior, porque solamente los espíritus superiores, y no sé, a ver si me voy a adelantar un poquito aquí para mostrar aquí. En el libro de los espíritus, en el libro segundo, en el capítulo primero, al respecto de los espíritus, nos encontramos con la segunda clase, que son espíritus superiores. ¿Y cuáles son los espíritus superiores? Los que reúnen la ciencia, la sabiduría y la bondad. Su lenguaje refleja benevolencia, es constantemente digno y elevado. Cuando, por excepción, encarnan en la tierra, lo hacen para cumplir en ella una misión de progreso. Estamos hablando de Allan Kardec. Entonces, para entender y vivenciar la doctrina espírita, primero debemos entender quién es Allan Kardec. Es un espíritu superior que es parte de la égida de Jesús, que vino a la tierra para compilar, para ser el codificador de la doctrina espírita, que es, ¿de dónde viene? ¿De quién viene? De Jesús. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias. Muy serias. Voy a volver un poquito. Ok. Entonces, aquí vamos a entrar en este campo. Ya vemos, estamos haciendo así un resumen muy grande. Primero vemos, ya identificamos quién es Allan Kardec, ¿no es cierto? Un espíritu superior. Y para comprender cómo vamos a vivenciar la doctrina espírita, lo primero que tenemos que hacer es estudiar. En el libro de los espíritus, en la introducción a la doctrina espírita, la verdadera doctrina espiritista consiste en la enseñanza dada por los espíritus y los conocimientos de que susceptibles de enseñanza son demasiado graves para poderse obtener de otro modo que por el estudio serio, continuado, hecho en el silencio y recogimiento. Entonces, quien quiera compenetrar, aprender, estudiar el espiritismo, tiene que ser, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Un estudio serio, continuado. ¿Y qué es un estudio serio? Es aquel en el cual se desarrolla por etapas, por tiempos, con lectura, que no es a la volada, si hoy vamos a leer la pregunta 1 hasta el 85. ¿Y dónde cabe? No. Continuado, que habla de seriedad. No es continuado, chicos, desde aquí, Fabricio, como ha dicho, continuado hasta el año, todos los días clases. No. Hace referencia a que debemos ser perseverantes. Perseverantes. El libro de los espíritus
es un libro que sale el 18 de abril de 1857 y que tiene 1019 preguntas. 1019 y 1019 respuestas. De los espíritus, ¿de qué tipo de espíritus? Superiores. Al igual que ¿quién? Que Kardec. ¿Por qué? Porque los espíritus superiores, para que Allan Kardec haya estado protegido por los espíritus superiores, tenía que estar en sintonía y vibración con ellos. Moral intachable, trabajo, humildad, todo esto tenía Kardec. Por eso es importante primero, para entender la doctrina espírita, entender a Kardec, entender su línea de pensamiento y estudiarlo con seriedad. Herculano Pires, un periodista brasilero, en un libro, él tiene una frase, dice: si el hombre supiera cuál es el papel de la doctrina espírita en el mundo, esta sería una de las primeras fuerzas existentes. Y es cierto, si nosotros reconociéramos al espiritismo y lo estudiáramos en esa profundidad que tiene, el mundo cambiaría. ¿Por qué? Porque el espiritismo es una doctrina que comienza ¿dónde? ¿Dónde comienza? Dentro. Y los males morales que tiene el mundo, ¿por qué es? Por lo que tenemos dentro. Entonces, es una responsabilidad profunda. Y estas 1019 preguntas y respuestas son hechas por los espíritus superiores, bueno, traídas por los espíritus superiores a Allan Kardec, pero en toda esa función, estas vienen ¿de dónde? De Jesús. Entonces son preguntas y respuestas atemporales. Hay muchas de ellas que es cierto, ¿no? Como hablamos en la anterior clase, que hablamos, por ejemplo, del duelo. Después el duelo a estas alturas del partido, no hay un duelo, o sea, no hay el caballero que viene y se saca el guante blanco y paf, paf, ¿no? Así, nos vemos a las 8 en la esquina tantos, no. Pero hay diferentes tipos de duelos a la brutalidad del ser humano. Entonces, puede haber cambiado la pregunta en su trasfondo, o solamente en una, mejor dicho, en una superficialidad. Pero el contenido es dado hasta ahora de tal forma profunda que no hay forma de dudarlo. Kardec definió al espiritismo como la ciencia que estudia, la ciencia que estudia. En todo momento Kardec habla de estudio, no habla de el espiritismo es la mediunidad, el espiritismo es juntarnos para leer, no. Habla de transformación, es la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal y como filosofía la interacción. La ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo vamos a lograrlo? Entonces, voy a volver a repetir, para vivenciar la doctrina espírita, tenemos que conocerla. Y conocer es a través del estudio, consciente, continuo. No hay el compromiso del espírita, es, ay chica, hoy tengo té. Hoy es cumpleaños del sobrino, de la prima, de mi amiga, de la vecina. No. O de mi sobrino directo. No. Hoy es el día de estudio. Habrá momentos donde efectivamente no podrás salir de aquello que se te ha presentado. Y será una excepción.
pero después hay que ser responsable. ¿Por qué? Porque no es un compromiso, en este caso, con Juan, que es el dirigente, o Irma. No es un compromiso con ellos. Es un compromiso con él, con la espiritualidad. Por eso hay que ser constantes y serios. Porque es un estudio para la transformación nuestra. Y esta transformación opera desde el análisis interior. Esto ya lo hemos visto. Para iniciar esta transformación interior, que ya sería la práctica del espiritismo, a lo primero que tenemos que recurrir es al libro de los espíritus, el cual en el libro tercero, titulado Las leyes morales, capítulo 12, y vean cómo hacemos este ejercicio para que ustedes sepan dónde voy a ir a buscar. En la pregunta 919, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Y los espíritus guías de la humanidad, le dicen a Kardec, un sabio de la antigüedad os dijo, conócete a ti mismo. Entonces la transformación moral para la vivencia del espiritismo comienza con un análisis interior. Y este análisis interior es, ¿por qué soy tan renegón? ¿Por qué levanto tanto la voz? ¿Por qué soy tan nervioso? ¿Por qué soy tan tímido? ¿Por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué la familia que tengo? ¿Por qué el país donde vivo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué hay este espíritu que no me quiere? Y es entender en este análisis interior de que evidentemente somos espíritus imperfectos, pero altamente perfectibles. Es decir, que podemos cambiar. Y esto va atado a ese análisis, a la obligación que tenemos de modificarnos, de perdonar, una de las cosas más duras que tiene el ser humano. El perdonar sin importar los errores. Cuando Jesús nos enseña sobre, cuando le dicen, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Será hasta 7 veces? Dice, no hasta 7 veces, sino yo te digo hasta 70 veces, 7 veces. Que Jesús ahí no habla de un número, ¿no? La enseñanza no es, porque 70 veces, 7 veces, ¿cuánto es? 70 por 7 es 490. Sería, si tomáramos de una manera literal, sería 490 veces cada error en el día. O sea, imaginemos, o sea, te levantaste y el esposo de mal humor. Listo, yo hago un cruce, error. Estás yendo en la movilidad y se atraviesa el motociclista y te dices, ay, pero ya está el otro. Entonces, lo que Jesús nos transmite en esta enseñanza es la necesidad constante que tenemos los seres humanos de la práctica del perdón. Conocerse a sí mismo es saber de que todo aquello que hacemos hacia afuera repercute en nosotros, en bien o en mal. Entonces, la vivencia del espiritismo comienza con el análisis interior. Allan Kardec, en el mismo libro de los espíritus, ustedes van a notar que hay la pregunta y la respuesta. Y hay otro texto, generalmente, que viene en una letra más pequeña,
y cursiva, por lo general. Ese es el comentario de Allan Kardec. Por eso se hace una separación entre lo que es la respuesta de los espíritus y el comentario de Allan Kardec, ¿no? Y Allan Kardec dice, el conocimiento de sí mismo es, pues, la clave del mejoramiento individual. Pero diréis, ¿cómo juzgarse a uno mismo cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones? Preguntaos cómo clarificaríais si fuese otra persona. Si la censuráis en otro, no podría ser más legítima en vosotros, pues no tiene Dios dos medidas para la justicia. Es decir, lo que está bien para el otro, está bien para mí. En el marco del siempre de los respetos. ¿No es cierto? Entonces Kardec aquí nos da en el clavo para la vivencia de la doctrina espírita. Conocimiento de sí mismo, la clave del mejoramiento individual. Porque, ¿qué nos enseña la doctrina? Amar. El fin de la doctrina espírita, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuál es? ¿Para qué estudiamos el espiritismo? ¿Quién se anima a decir? Para mejorar, o sea, no perfectos, pero tender a Mejorar, muy bien. Para desarrollar el amor con los que estamos, porque es lo que ha hecho Jesús, amar a todos. Para amar. para ayudar al prójimo. Para ayudar al prójimo. Para evolucionar. Para evolucionar. ¿Cómo amamos a alguien si yo tengo rencor todavía por otro? Pues justamente se trabaja eso, No se ¿verdad? puede tratar. Hay una parábola muy interesante de Jesús que nos sirve como guía, donde menciona, ¿no? Antes de dejar vuestra ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano. Es decir, tenemos la necesidad de reestablecer lazos, porque eso es evolucionar, eso es amar y eso es ayudar al prójimo. ¿Para qué reencarnamos? Para mejorar espiritualmente, evolucionando en amor y en solidaridad y en caridad. Reencarnar tiene las mismas finalidades para las cuales estamos aquí. Mejorar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a decir que, voy a tomar un ejemplo que es muy bueno, ¿sí? Y es la violencia intrafamiliar. La persona que tiene un esposo o una esposa agresiva, ¿sí? Donde hay estos sufrimientos, estos dolores. Estos espíritus vienen con un compromiso desde el mundo espiritual, ¿sí? No hay casualidades. Y este compromiso, el reencarnar, es justamente para limar estas asperezas, conocerse, perdonarse, amarse. ¿Pero se puede siempre? No, no se puede siempre, porque a veces vienen espíritus muy endurecidos. Entonces, vamos a decir, sucede por ley natural la separación. Perfecto. Pero la persona que es más esclarecida, ¿qué debe hacer? Debería haber enseñado, ¿no? A superar la agresividad, por decirte, en la pareja, pero debería estar en otra postura. En realidad, no vinimos para ser maestros, porque estas actitudes que estamos hablando de crecimiento son interiores. Lo que yo te puedo decir de mis vivencias puede no funcionar contigo, porque tú tienes otro tipo de vida, otro tipo de situaciones, otro tipo de pensamientos. Pero, obviamente, la persona lo que va a hacer es tratar a través de sus vivencias, del amor, todo, tal vez intentar restablecer.
pero vamos a decir que simplemente no se pudo. La responsabilidad de aquellos que están más despiertos espiritualmente es la de perdonar. ¿Solamente perdonar? Perdonar. ¿Por qué? Ahora, hay condiciones diferentes, ¿no? Porque perdonar es el no, dicen, nos enseñan los espíritus guías de la humanidad en el Evangelio según el Espiritismo. Perdonar es no desear mal al otro, ¿sí? No quiere decir, a ver, yo te perdono, así cuando tomamos un té. No, porque ni eso se puede. Y ese dicho de yo perdono pero no olvido. Es que no perdonas. Regala. Ese es un dicho muy general, ¿no? Es como Mahatma Gandhi aclara en una oportunidad cuando dice, él dice, ojo por ojo y el mundo se queda tuerto. No es decir, claro, yo perdono pero no olvido. No, es que no perdono. Profe, Porque, ¿cuál es? Bueno, no soy profe. digo, Con todo cariño, o sea, te digo con todo cariño, no tengo la visión. tengo esta mala costumbre de decir profe, no sé por qué. Bueno, la cosa es que está bien, pero digamos hay un sentido común, ¿no ve? Un accionar común, Sí, que debería guiar, digamos, como una base a todos los seres humanos, digamos en este caso el perdón, porque nos va a liberar de muchos problemas emocionales, ¿no ve? Aparentemente sí. Ahora, ¿cómo se trabaja el perdón? Evidentemente es diferente en todas las personas, pero pienso que debe haber, digamos, algún camino que pueda ser, digamos, o un método, estrategia o herramienta, como quieras llamarle, que pueda servir para que todos podamos trabajar, digamos, en el perdón, porque todos hemos tenido situaciones Sí. de heridas, ¿no? sí, claro. Y Eso si te es hieren, normal. pues te duele y entonces no es que odies, pero digamos tomas distancia, que no sería, digamos, en este caso, el verdadero perdón. Entonces, Sí. ¿cómo entendemos el verdadero perdón? Eso también quisiera que me explique, Claro. porque eso está un poco relativo y entonces ahí nosotros digo, ¿estoy perdonando o qué? ¿No? Claro. Vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Está bien. Así lo hagamos en el quinto, ¿no? El espiritismo comprueba la inmortalidad del alma y su comunicabilidad con los seres humanos, empero en su valioso contenido ético-moral alcanza el auge de su significado porque dignifica al ser humano y lo libera de la ignorancia religiosa, de los atavismos ancestrales que lo inducían al miedo. Entonces, en el Evangelio, en este caso vamos a hablar del Evangelio según el Espiritismo, que vamos a hacer así, voy a ir haciendo, saltando para hacer preguntas. ¿Ustedes entienden cómo ha sido creado el Evangelio según el Espiritismo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo hay estas diferentes parábolas? ¿Por qué? Por la vida común que llevaba la sociedad, ¿no? Y de acuerdo a eso, o sea, de acuerdo a sus errores, a sus vivencias. Allan Kardec tomó de la Biblia. Por eso es que en el Evangelio según el Espiritismo vamos a encontrar Mateo, capítulo tantos, versículo tantos, ¿no? Como pasa una comparación con la Biblia normal. Allan Kardec tomó una serie de parábolas de Jesús, aquellas que podemos decir que son las más fieles a su propia enseñanza, y estas las leía a los espíritus y les decía, ¿qué quiso decir Jesús con esta parábola? ¿Qué acepción moral le quiso dar? Quitando de lado las interpretaciones religiosas o personales. Entonces ahí los espíritus desarrollan una tesis, ¿sí? Porque estamos hablando que son los espíritus de la humanidad, los guías de la humanidad, los que están en los mensajes de la doctrina espírita. No son para decir, si son todos espíritus espiritistas. No, son los guías de la humanidad. Entonces, en el Evangelio vamos a encontrar todo el contenido ético-moral, la guía que tú dices para el comportamiento. Pero esto es parte de lo que a nosotros nos toca estudiar como espiritistas. Pero ¿dónde tenemos la guía inicial? En las enseñanzas de Jesús. ¿Hace cuánto que vino Jesús?
Hace más de 2000 años, no tomando desde su nacimiento como año cero, estamos en el 2024. Hace más de 2000 años tenemos una guía, la guía más perfecta, ético-moral, para el comportamiento del ser humano. Por eso es que estudiamos tan poco y nos encontramos en la ignorancia religiosa. Y la ignorancia religiosa hasta el día de hoy sigue. Digamos, no, es que sí, es la palabra. No, no es. La Biblia como tal, Emmanuel, espíritu protector de Chico Javier, la Biblia es uno de los primeros libros mediúnicos que existen, al cual le debemos cariño y respeto. Chico Xavier también decía que era un libro que le gustaba mucho leer, porque él creció en la parte del catolicismo. Pero hay muchas ideas dentro de la iglesia que ya son de la iglesia, que no son de la enseñanza de Jesús, que son netamente atávicas. Y que esto es lo que en el espiritismo tenemos que aprender a desestructurar para entender que la parte ético-moral viene con un sello profundo de la enseñanza de Jesús que está relacionado con la reencarnación, con las vidas en otros mundos, con la existencia del mundo espiritual. Y no es simplemente porque Dios lo dijo, porque Jesús es porque es Jesús, porque es el Hijo único de Dios, que no es así. ¿No? Lo que hablamos al inicio. Jesús es el espíritu puro. ¿Y por qué es un espíritu puro? Porque Él tuvo que reencarnar en otros mundos que nunca fue el nuestro. Él vino una sola vez aquí. Y tuvo que hacer todo un proceso evolutivo para llegar a ser quien es hoy. Entonces ahí rompemos con el mítico de que Dios o Jesús es el Hijo único de Dios, que no es. Todos somos iguales. Y los espíritus enseñan que todos fuimos creados simples e ignorantes. Ahí es cuando los adeptos del espiritismo, es decir, los que queremos que el espiritismo entre en nuestra vida, debemos ser coherentes al escoger nuestro camino. Por eso les decía, no hay un católico espírita. No hay. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Tú dices, no, sí, pero es que yo creo en el bautismo. Perfecto, hazlo. Pero ¿qué hacemos cuando el espiritismo nos enseña que las prácticas exteriores como tal no hacen mejoras? Que no es mejor el bautizado que no es bautizado. Entonces, ¿cómo tomamos el tema de las diferentes enseñanzas de la Iglesia que parece que es el dogma lo que vale y no la enseñanza moral? Entonces, para eso, la persona que cree que no, pues que a mí, yo creo que debe ser uno bautizado, que sea entonces católico, venga a la doctrina espírita, estudie, asista a las charlas, no hay problema, pero sea mejor católica, que la haga una mejor católica, una mejor evangelista, una mejor budista, y el espírita que estudie el espiritismo para comprender el porqué de las cosas. Es que de repente, bueno, yo entiendo así, te pones en una postura radical, ¿no? O sea, nosotros somos bautizados católicos, todos, Sí, claro. toditos, ¿no? Sí. Yo voy a la misa, mis hijos se han hecho la confirmación, entonces yo bien creída que yo, digamos, me gusta la doctrina, me siento a veces espírita 100%, ¿no? Pero ahorita que tú lo planteas así, como que de repente planteas una separación, ¿no? O soy católica 100% o soy espírita, ¿no? Y esa postura parece un poco radical. Evidentemente es cierto, lo que tú dices es ideal, ¿no? Pero en este proceso de adoctrinamiento uno necesita cierta flexibilidad
no es fácil decir a la persona de afuera que tú eres espírita y que crees en los espíritus. No, porque no te entienden, Fabricio. Hasta pierdes cosas por hablar así. Entonces, claro, yo por ejemplo, antes sí era más libre, ¿no? Pero después me han dicho, no, es esquizofrénica, que no sé qué, varias personas. Entonces uno dice, bueno, ya. Entonces, de repente el círculo espírita se cierra, ¿no? Con personas que creen lo mismo que nosotros o que tienen ese principio. Porque, o sea, cuando tú dices, vamos a practicar libremente, sin complejos, sin nada, la gente no piensa así. Ahora, si digamos fuera uno de los objetivos de la doctrina espírita, difundir y socializar así a tabla rasa, yo pienso que, digamos, no nos sería muy bien. Pienso yo. Es que ahí Ese es justamente, el problema que yo percibo. claro, es que esto es cuando Una apuesta, les un digo compromiso. de que el espiritismo no es una doctrina para que yo la lleve como yo quiero llevarla. Exacto. No es. Y este es el problema que a través del tiempo las religiones han pasado. A ver, la idea de Jesús, ¿con quién nace? Con Jesús. Una única enseñanza. Y el día de hoy tenemos la religión de tal, la religión de cual, ¿no? ¿Y por qué? Por discrepancias. Entonces, el espiritismo, No es eso. No busca eso. no. O sea, el espiritismo Solo una- lleva la línea de Allan Kardec, que no es que sea de rajatabla, como tú lo dices, porque es el hecho de ser crítico, de ser estudioso, de analizar para decir, ok, y no es que sea malo la misa, el bautismo, ni nada de eso, porque son todas prácticas nobles de la religión y debemos respetarlas en su conjunto como son. Pero si tú quieres ser espírita, entonces adopta lo que el espiritismo te enseña. Si tú quieres ser católica, está bien, ser católica no hay ningún problema. Puedes llevar muchas cosas buenas del espiritismo, pero no crees una misma, porque no es el espiritismo eso. Ahí, la necesidad que tenemos nosotros, es lo que les decía, es definir el camino. ¿Por qué? Para entender que la transformación y la vivencia del ser humano viene a partir de la vivencia, necesariamente. Como en el catolicismo se cree en el cielo, pero no en la reencarnación. Entonces, ¿cómo tú, siendo católica, crees en la reencarnación? O estudias, o hablas. Entonces, Racionalmente, yo he tenido muchas cosas claro, desde que estaba ahora, acá. incluso decías, es que a veces sales y decimos que yo soy espírita y hablar de esto es que ya te critican. ¿Ok? Pero no te critican cuando tú vas y dices, hola, yo soy católica. Ah, qué bonito. Yo soy budista. Ah, qué bonito. No. Entonces, estas son ideas que tenemos arraigadas por el temor de la opinión de la gente, que viene de nuestro temor. Entonces, ¿por qué no entras? Bueno, tampoco nunca llegas a una reunión y dices, hola, soy Fabricio y soy espírita. No tienes razón. Ahora, si alguien agarra y te pregunta si yo soy espírita, ¿qué es eso? Les explicas. Eso explica. ¿Creen en Dios? Claro. Dios es nuestro pilar fundamental y está a partir de la primera pregunta del libro de los espíritus. ¿Qué es Dios? Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Kardec comienza con Dios. ¿Y creen en Jesús? Claro, creemos en Jesús. La pregunta 625 del libro de los espíritus. ¿Cuál es el modelo más perfecto que para servirnos de modelo y guía? Contemplad a Jesús, le dicen los espíritus. Acá. Entonces, nosotros que queremos ser espiritistas, debemos estudiarlo, por eso con tal profundidad, para llegar a un análisis de consenso, porque no es de imposición. Puedes decir, ok, a ver, ¿por qué con todo el vamos a decir, vamos a investigar, todo el cariño de la palabra, el agua bendita que no se da solamente en la Iglesia Católica, se da en la Iglesia Evangélica y en otros lugares, el agua bendita es la que te va a transformar, salvar, cambiar
supuestamente es algo energético que limpia, igual que los pases, por decir, es la comprensión, ¿no? Ahora, estudiamos y vemos, ok, pero el agua bendita podemos llamar el agua fluidificada. Entonces, ¿cómo? Porque a través del pensamiento, a través del estudio, se energetiza, ok, perfecto. Pero si ya entramos, entonces, aquí no, yo no creo en la reencarnación, yo como católico, perfecto, esa es la posición que tienes. Pero ahora, yo como espírita, le explico de manera científica. Tiene el acervo científico, tiene quien la estudia, quien la ha comprobado, y esto sucede. Yo no creo, bueno, no hay problema, porque nosotros no estamos en pugna con nadie. La doctrina espírita no necesita de defensores, ¿sí? Ella se defiende solita. Viene hace más de 150 años defendiéndose solita, y cuando desencarnemos va a seguir haciendo lo mismo. Por eso necesitamos la pureza doctrinaria. ¿Sí? O cuando tú vas no sé, vas a misa o vas a la catequesis, vamos a decir, a la catequesis o a un grupo de estudio, y dices, che, ¿qué tal si estudiamos el libro de los espíritus? No te aceptan, porque, o sea, Y si dices, ¿y por qué mejor no hablamos de la reencarnación? podría ser. ¿Y te aceptan? Algunos sí. O sea, la idea de reencarnación ya... Claro, pero no te estoy hablando de personas, estoy hablando de la institución de la iglesia como tal. Pues no. Entonces, Los sacerdotes tercermundistas sí hablan de la reencarnación. Hablan, pero claro, pero estamos hablando de personas, no estamos hablando de institución. Entonces, ¿por qué hacer eso con el espiritismo? O sea... Entonces, ahí es donde debemos tener, por eso decía, tan claro el camino. Esto es lo que quieres, y es la convicción de que esto me hace bien. Y no es en ningún momento, no, porque soy mejor que los evangélicos, soy mejor que los que no, para nada. Porque los hombres que han transformado el mundo son evangélicos, son católicos, son budistas, son de todas las religiones. Entonces nosotros debemos, para vivenciar la doctrina, por eso estoy haciendo tanto hincapié en estudiarla, para analizar mis propias posturas, inclusive las posturas religiosas. Porque va a llegar el momento donde vas a tocar estos puntos en la doctrina, porque están. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Ahí tienes que tomar un camino. Y Jesús es claro, que tu hablar sea sí, sí, no, no. Él no dice, tal vez. Puede ser. Y no estamos hablando de así. Entremos en un cuadrado, todos, cabeza cuadrada. No, todo es racionalizando. ¿Sí? Por eso en la doctrina espírita no tenemos fe ciega. No creo porque el espíritu me dio el mensaje. No lo creo. Y Kardec también lo hizo así. Lo creemos porque se analiza, se estudia y se comprende. Dice, bueno, me hace eco. Creo que es real. Entonces lo acepto. Lo mismo pasa con todo en la doctrina espírita. Ahora sí creo. En primer lugar, disculpas por haber llegado un poco tarde. Yo entendí que era 6:30, pero igual llegué un poquito tarde. Volviendo a la pregunta que tú dijiste, ¿por qué estamos aquí? Cuando asistía al centro espírita Amalia Domingo Soler, y también acá recuerdo haberlo escuchado, es que estamos aquí como espíritus porque tenemos que sanar y curar algo de una vida anterior. Y las cosas buenas que hicimos en las vidas anteriores se respetan, ¿no? Pero las que no hemos podido superarlas o las que tenemos que aprender, por eso estamos acá, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una de las compañeras que asistía al otro centro decía que porque hemos hecho Iki, o sea, porque nos hemos equivocado en algo en la vida anterior,
Y por eso tenemos que venir aquí a superar eso, ¿no? Ujú. Para ser cada vez mejores Sí, espíritus, claro. ¿no? Ujú. Esa es la idea. No Ujú. solamente mejores en esta vida, sino mejores espíritus. Bueno, eso por una parte. Y por la otra, justamente me agradó lo que dijiste, que Allan Kardec se basa en el Evangelio de Jesucristo, Sí, sí, o sea, en la Biblia. sí. Y eso me agrada mucho, ¿no? Tomó las parábolas de la Biblia, ¿no? Pero el libro base es el Evangelio según el Espiritismo. Ahora, si ha tomado las parábolas de la Biblia, obviamente esas parábolas están dadas por Jesucristo. No tomó todas primero, y no tomó todas justamente en el hecho de que la Biblia, con el pasar de los tiempos, y esto es aceptado por la misma Iglesia, ha sufrido muchos cambios, muchos cambios. Por eso que pregunta, ¿cuál es la acepción que quiso dar Jesús, quitando de lado las interpretaciones personales? Porque Kardec era completamente consciente de que la Iglesia, sobre todo en el tiempo de Kardec, era un poder político. Entonces, los favoritismos, como el tema de las indulgencias, por ejemplo, se dio justamente por tratar de facilitarle más la vida a unos que a otros. Y las indulgencias se daban porque si tú tenías para dar, ok, el pecado perdonado. Entonces, es juicioso. La Biblia, hay muchos errores en la Biblia, tanto interpretativos, de tiempos, pero no deja de ser un libro, el libro base de la humanidad. No deja de ser. Obviamente eso de las indulgencias, pero seguramente, no recuerdo el siglo, pero justamente por eso nace el protestantismo, Sí, ¿no? Que exacto. se separa, no recuerdo el nombre de este estudioso que ha hecho que se separe, en este momento se me fue. Pero de todas maneras, la base entonces es lo que está en la Biblia. Obviamente que hay varias, ¿no? No las he estudiado yo realmente, pero hay con varios denominativos, ¿no? Sí. Pero si nos basamos, digamos, en la que no tiene esos denominativos y entre paréntesis, digamos, entre comillas, las que no hubieran sido modificadas, una antigua, por ejemplo, y Allan Kardec se ha basado en muchas de esas o en varias, porque son las fundamentales, por decir. Y las otras tampoco, digamos, dejarían de ser correctas. No, en realidad lo que Allan Kardec lo que hizo nuevamente, les digo, es, estamos hablando de 1855, 56, hasta antes de que salga el libro de los Espíritus, el 18 de abril. ¿Cuántas Biblias habrá habido? Pero lo que él hizo no es como para decir, no, yo voy a tomar la Reina Valera tercera edición, no, sino es leer las parábolas y decirles a los espíritus, tal vez incluso en algún tipo de pensamiento que podía haber algún vicio para decir cuál es la interpretación moral que Jesús quiso dar con esto. Y ahí los espíritus desarrollan el tema. Entonces no estamos hablando de que es el pensamiento de Allan Kardec, es de los espíritus superiores los que desarrollan el tema, los guías de la humanidad. Por eso es que tenemos esa claridad en el Evangelio. Respecto a tu primera pregunta, bueno, no sé si era pregunta o comentario, pero... Ambas, puede okay. ser. Efectivamente, ¿cómo vamos a encajar así? Para vivenciar la doctrina espírita, necesitamos todos trabajar interiormente, ¿no es cierto? Ya quedamos en eso. Y trabajar interiormente significa el quitar nuestras imperfecciones morales. ¿De dónde vienen las imperfecciones morales? Del ego. Uno del ego, pero también vienen de nuestras vidas pasadas. Entonces, en una anterior reencarnación, vamos a decir que hicimos daño a alguna persona X. Entonces, reencarno para ayudar a esta persona o a este grupo de personas o para estar cerca. Pues si el espíritu no reencarnó, para servir, para dar servicio. No reencarnamos, no es el único motivo, es parte de la reencarnación esto.
La encarnación, porque hay dos cosas que debemos comprender, encarnación y reencarnación. Encarnación es volver, aquí. Reencarnación es el proceso de seguir, ¿no es cierto? Entonces, encarnar es mejorar. Y venimos para eso, no es para sufrir. ¿Sí? Todos reencarnamos por amor. Repito, pero, perdón, siempre nos dicen que el mundo es un mundo de expiación. El mundo es un mundo de expiación y Que aquí pruebas. no podemos aspirar a ser felices, Claro. porque aquí es pagano, porque este mundo es un mundo de sombras. Nosotros, wow. Entonces, con ese mensaje decimos, Es bueno, que por eso justamente tenemos que hacer análisis. Porque una vez, este es un mundo de expiación y pruebas. Pero, a ver, ¿quién se acuerda cuál es la definición del mundo de expiación y pruebas? Está en el libro de los espíritus. A ver, ¿quiénes han estudiado el libro de los espíritus? Hagamos el ejercicio. Levanten la mano. yo he leído 2 veces, No, pero no, no, eso no se estudia, no sé de memoria. Levanten la mano. Yo no sé. Ya, ok. ¿A qué quiero ir? No quiero que me digan página, no. ¿Cuál es? Y se me fue la idea. ¿Cuál es? De expiación y de prueba. Mundo de expiación y prueba, ¿no? Un mundo de expiación y prueba es un mundo donde el mal supera al bien. Ok. Es la definición que encontramos en el libro de los espíritus. Miren la necesidad que tenemos de estudiarlo más a fondo. Necesitamos estudiarlo más a fondo. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando dice, el mal supera al bien, no dice que hay ausencia de bien. ¿Aquí alguno de ustedes cree que es mala persona? No. Yo no. Yo no. Nadie. Pero afuera, ¿hay personas malas? Sí, sí. Espíritus imperfectos. Los hay. Ese es el mundo de expiación y pruebas, donde el mal todavía le gana al bien. Pero estamos ya en el proceso de pasar del mundo de expiación y pruebas para el mundo de regeneración. ¿Cuál es el mundo de regeneración? Donde vamos a cambiar, vamos a reivindicar. Donde vamos a Rectificar cambiarnos bien las cosas. y el bien se va a sobreponer al mal. No dice que el mal va a dejar de existir. Va a haber más personas con necesidad de bien. ¿Sí? Entonces, este mundo, vamos a tomar en cuenta que estamos todavía en el mundo de expiación y pruebas. Es un mundo de egos, de dificultad, de guerra, de hambre. El mundo que vivimos. ¿Hay felicidad? ¿Quién de ustedes aquí, levante la mano, quién de ustedes recuerda que haya sido feliz por 2 meses seguidos? Hay momentos ¿No? de felicidad. Hay momentos de felicidad. Y es que estamos hablando de una felicidad muy humana, porque no es la felicidad que Jesús nos propone, no es, porque esa felicidad no la encontramos aquí. Jesús, mi reino, no es de este mundo. Su mundo es un mundo de felicidad. Los espíritus puros. Y eso está en la escala espíritu. ¿Ok? Entonces, es un mundo de sufrimiento, es un mundo donde no hay esta felicidad, pero existen los momentos de felicidad. Porque la felicidad tiene que ver con la transformación moral y con la vivencia, porque ¿cómo vamos a vivenciar el espiritismo si no vivenciamos la felicidad? Ser espírita es una felicidad incomparable. Para vos. Magnífica. Estoy hablando de mí. Magnífica. ¿Por qué? Porque me da a entender el mundo. Y que todos estamos en un lugar de expiación y pruebas. Y que hay personas que no me van a respetar. Pero yo tengo la necesidad de respetarlas a ellas. Madre Teresa de Calcuta decía, aquellos que los hombres malos, déjenme acordarme exactamente cómo era. Los hombres malos necesitan nuestro amor. Los hombres buenos lo merecen. Estamos bien, Erika, pero Ahora,
lo que íbamos a un inicio, o no al inicio, ahí a la mitad, cuando hablábamos de amar y perdonar, el proceso de transformación. El que tú y yo, ¿cómo te llamas? Gabriela. El que Gabriela y yo hayamos tenido un impasse muy duro, muy feo, y no podemos vernos con Gabriela, eso no significa de que hagamos un proceso interior para disculparnos. Vamos a decir de que tú estás en una situación espiritual mucho mejor de la que yo estoy. Yo prefiero odiarte, pero tú decides no. Ok, entonces superas esto. No tienes el resentimiento contra mí, pero yo sé. El que yo no te quiera, el que yo te odie, ¿de quién es? ¿Quién es el problema? Es mi problema, no es el tuyo. Entonces la transformación moral depende de quién. No, de ti. O sea, tu transformación moral. Mi transformación moral depende de mí. ¿Sí? Ahora, algún momento habrá la necesidad evolutiva, porque debemos entender estas palabras de Jesús: amaos los unos a los otros. Él no dice, ama a tu familia o a los que te aman. No. Y lo dice justamente, ¿no? ¿De qué os sirve amar a aquellos a quienes aman cuando el verdadero reto está en amar a vuestros enemigos? Y los enemigos son tanto presenciales como espirituales. Entonces, el perdonar es estar consciente de que hay una escalera. No es ni subirla. Es estar consciente que hay una escalera. Después de eso viene el resarcimiento. Y esto tiene que ver posiblemente con una siguiente reencarnación, si es que no lo hacemos ahora, donde con este o estos espíritus con los cuales no nos llevamos bien, reencarnaremos nuevamente, como familia, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como jefe, no importa. Pero hay la necesidad de ir puliendo esos rencores. Porque la propuesta de Jesús es el amor puro. Claro. Entonces, te amas a ti. Entonces, de amar al prójimo. Amarse, ¿no? Porque eso de amarse es otro trabajo que El amor, muchas personas no entendemos. El amor propio. El amor propio que no tiene que ver con el narcisismo. Exacto. El amor propio de respetarse, de amarse, sí. Tu Tu nombre es Ligia. Ligia, no que me disculpa, soy tan lento con los nombres, soy terrible. Ligia. A ver, pasa lo siguiente, como estamos hablando un poco a nivel personal, pasa de que, por ejemplo, si un familiar, un hermano, tu padre, tu hijo, un familiar te hace algún daño, obviamente tienes que perdonarle y seguir tratándole, ¿no? Y olvidarte, digamos, el daño que te hayan podido hacer tu familia. Pero ya tratándose de personas ajenas, por decir, una amiga, un amigo, un vecino o un colega, alguien que no va a estar eternamente en tu vida, no está cotidianamente en tu vida, pero te ha hecho un daño tan grande, tú le perdonas, en mi caso, jamás les he deseado mal, pero sí me he alejado. Porque eso también significa, lo que pienso yo, lo que tú dices, un amor propio. Porque si tú le sigues dando la mano y la oportunidad de seguir compartiendo, y ha sucedido, no a mí, pero ha sucedido que las personas que les han dado otra oportunidad les han vuelto a hacer lo mismo, y lo mismo, porque es gente que no cambia, que tiene la maldad de adentro, o se sienten felices haciendo daño al prójimo, sea quien sea, ¿no? No solamente, digamos, yo, sino otras personas. Entonces, yo he cortado, porque pienso que una persona así es darle la oportunidad para que te lo vuelva a hacer otra vez. Entonces, ahí el perdón está en no guardar, digamos, ese rencor. Pero es difícil que tú olvides, digamos, esas personas en reuniones, porque las tengo que tratar, son colegas,
O sea, les hablas bien, les tratas bien, pero ya no pues vas a intimar, no vas a tener ninguna relación de amistad, ni lejana siquiera. Claro, mira, Allan Kardec toca este tema en la codificación espírita. No me interesa la necesidad que tenemos de profundizar más en el estudio. Allan Kardec no propone, los espíritus guías de la humanidad no proponen que el perdonar es nuevamente a acercarse, intimar otra vez con una persona, porque justamente dice, ¿cómo nosotros podemos con una persona así el volver a restablecer el vínculo? Y lo que los espíritus dicen, que el perdón es el olvido de las ofensas. Y el perdón es un proceso psicológico de la criatura humana. Entonces no dices, ay, perdón, listo. Perdón, no es así. Puede tomarte una vida, Hay una tu contradicción, reencarnación. ¿no? Hay una contradicción porque el momento que tú te alejas de una persona, porque te ha lastimado, ¿no? Y supuestamente tú has superado, ¿no? Y eres espiritual, qué sé yo. Sin embargo, deberías tú volver a tener casi el mismo amor hacia esta persona. No, Así ya no te quiera. no. Porque te dice Jesús, te pongo otra mano. Entonces hay una contradicción. No. Porque, o sea, por eso, digamos, mi comprensión de perdón, por eso te decía, esa parte de comprender el perdón, la verdad, es tan subjetivo que tal vez no he visto yo en el libro, no recuerdo bien, pero muchas veces dices, hay niveles y niveles de perdón. ¿Y qué significa perdonar verdaderamente? Me había preguntado antes, ¿no? Hablando de este tema. Y yo había entendido que siempre perdonar, digamos, era dejar todo atrás y volver a restablecer ese mismo amor y confianza. Pero eso ya no se da en las heridas emocionales. No, es que no, claro. Y los espíritus jamás lo plantean así. Y estamos hablando de los espíritus guías de la humanidad. El perdonar no es que, ay, mira, yo te perdono y ahora somos amigos otra vez para siempre. No. Es el que tú superes la herida por tu bien. Porque cuando vives con ese daño, con ese dolor, ¿a quién le hace daño? A uno. Entonces el perdón al primero que toca es a nosotros mismos. Siempre a nosotros mismos. Cuando nosotros perdonamos y entendemos y cerramos la herida. ¿Y cómo sabes que se cierra? Porque cada vez que lo recuerdas ya no duele. Pero la otra persona puede no perdonar, puede no estar interesado en acercarse, en restablecer, es su problema. Cuando este otro, estas otras personas, estén en ese momento, se dará este acercamiento. Porque ambas personas deben vibrar igual para restablecerse. Porque si no es polo positivo, polo negativo, o polos similares, en este caso, se repelen. No se puede. Debe haber, pero mientras más tardemos, más largo va a ser esta recuperación. Es decir, vamos a seguir reencarnando. Alguna vez, no sé si los dije a ustedes, se los comenté, hay un libro fantástico que se llama Parias en Redención, que es del espíritu Víctor Hugo, de la mediunidad de Divaldo, que nos habla de la historia de Giralamo, un muchacho que es adoptado, es criado, mata a los hermanos, todo por la herencia, y te lleva alrededor de 4 reencarnaciones o un poco más de extremado sufrimiento. Suicidio, asesinatos, terrible. Llega a un punto donde los dos tienen que reencarnar en las condiciones más paupérrimas, miserables, en las que podía caer una criatura humana para amarse. O sea, si somos negligentes en el perdón, porque podemos serlo, porque es libre albedrío. Porque es muy importante esta acción del perdonar. Si te analizas, es la base de todas las relaciones humanas Por supuesto. Que va a determinar toda nuestra vida, y que de repente las personas no le damos la importancia, ¿no? Pensamos que
perdonar es hablar y punto. Y No. es muy profundo, o sea, para mí, ¿no? O sea, No, pero además está condicionado a lo que haga el otro. O sea, ojalá fuera yo me perdono y yo lo perdono, listo. Pero si él no ha trabajado en el perdón, o sea, yo me voy a seguir encontrando vida tras vida hasta que el otro despierte. No necesariamente, porque el restablecimiento se da por amor. Por ejemplo, hay un libro que se llama Renuncia, que titula Renuncia, que es del espíritu Emmanuel de la Universidad de Chico, donde relata la historia de Alcione, un espíritu, que se encontraba en una condición de elevada moral. Vivía en un plano espiritual muy bueno y tenía un espíritu que amaba, y este espíritu la amaba a ella, que estaba en condiciones de espíritu sufridor. Estaba en las trevas, en los lugares oscuros. Y pese a sí, ambos se conectaban por el amor que tenían. Y ella, en este caso porque estaba como una figura femenina, decide reencarnar junto a él para ayudarlo a superar los males. Entonces, podemos, sí, por eso se llama renuncia. O sea, podemos nosotros evolucionar y darnos cuenta lo que hizo Jesús con nosotros. Jesús no necesitaba venir aquí, porque él no tenía ningún tipo de mal moral. Él no tenía que reencarnar, venir aquí, encarnar aquí. No tenía la necesidad. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor. Para enseñarnos a nosotros el camino. Entonces, el amor. Y el amor tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con el olvido. Entonces, para que nosotros vivenciemos la doctrina espírita, necesitamos hacer nuevamente este análisis interno que nos lleve a esto. Que tal vez no sea en esta existencia para muchos, porque hay gente que realmente ha pasado cosas tan difíciles que les cuesta. Hay una psiquiatra que me encanta escucharla, se llama Marian Rojas Estapé. Y ella inicia su carrera cuando a través de una fundación va a ayudar a las niñas que son prostituidas en Camboya. Y ella tiene una experiencia muy fuerte cuando una niña cerca de, creo que tenía 12 años, y que ya había tenido contacto sexual con más de 1000 hombres, 12 años. Y ella narraba de que sus abuelos, sus padres la vendieron desde muy niña. Y que tenía heridas profundas. Y le dice a esta niña que ella no comprendía y tenía en cierta forma un recelo con mujeres de otros países que tenían la opción de la escogencia sexual. Es decir, de escoger con qué pareja van a tener un relacionamiento sexual. Que ella no tenía. Entonces imaginemos a esa edad heridas tan profundas. Y ella le dice a Mariana, yo descubrí que para mi felicidad es necesario el perdón. Y yo perdoné a mis padres y a todos los hombres con los cuales tuve relaciones sexuales y que me hicieron mucho daño. Pero yo sé que si vivo con odio, no viviré feliz. Entonces es una tarea moral. Y la vivencia espírita nos lleva justamente a eso. ¿En qué consiste la felicidad de los espíritus buenos? En conocer todas las cosas, en no tener odio, celos, envidia, ambición, ni ninguna de las pasiones que causan la desdicha de los hombres. Felicidad no la vamos a tener todavía, porque todos nosotros aquí tenemos todavía celos, envidias, ambiciones de una o de otra manera. ¿No? Así, aunque sean 7 minutos, las tenemos. Estamos en el camino de la perfección, del perfeccionamiento. Estamos muy alejados, pero lo importante es que estamos caminando. Pero necesitamos reunir esto, el mejoramiento. Entonces, para vivir el espiritismo,
Esto tiene que estar día a día en nosotros. Intentar perdonar. Intentar, porque el perdón es una opción, al igual que la felicidad. Yo decido. No puedo decir, yo tengo que perdonar porque el espiritismo me dice que perdone. No. Y voy a perdonar porque al final siento la fortaleza moral de hacerlo. Y así perdono. Porque después es de aquí para afuera. Ahí eso olvido que no perdono. ¿Sí? Por eso tiene que haber tanto el análisis interno. La pregunta 886. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad? Tal como entendía Jesús. Benevolencia. Para con todos. Para con todos. Indulgencia con las imperfecciones de los otros y el perdón de las ofensas. Ahí está lo que tú hablas del perdón. Porque el perdón es un acto de caridad. Y aquí los espíritus, guías de la humanidad, que traen esta información desde Jesús, más te dicen, benevolencia para con todos. No es para tu familiar, no es para el que está cerquita, es para el que está lejos, para tu trabajo, para todos. Pero, ¿Encarnados o no? ¿Pero qué se entiende por benevolencia? O sea, ser bueno con esa persona. ¿Qué es benevolencia? ¿Quién me dice qué es benevolencia? Desearle siempre el bien, no olvidar. Ser benevolente. Dar bien, yo entendía que hacer bien por el otro. Sin mirar aquí. Deseos para la persona. Benevolencia. Comprender a las otras personas. Ser persona. Ser benevolente. O sea, seguir siendo bueno con esa persona en todo sentido. Comprender más que todo. Comprender Más no que puede todo, ser comprender. Claro, yo entiendo que es difícil. Entender. Es porque es entender. Lo que pasa es que tomamos esta idea, ¿no? de debemos ofrecer la otra mejilla y nos hacemos la idea de que ya tenemos esta golpeada, ahí con el ojo hinchado, ¿no? Y le vamos a dar la otra más, para que el otro esté igualito, que no es esta. ¿No? Es la idea está en perdonar al otro, que tiene que ver con el criterio y sentimiento que yo tengo. En el proceso del perdón es muy probable que ni siquiera pueda estar en contacto con esa otra persona. Vamos a decir, un esposo o esposa, cualquiera de los dos, que haya sido agresivo al punto de matar a la otra persona. Si tienes que perdonarlo, pues sucede mucho, ¿no? Le tienes que perdonarlo. Va a decir, ¿es el restablecimiento de la relación? No, no es. El perdonar nuevamente es un proceso interno que nos hace bien a nosotros. Olvidar al otro. En esto se restablecerá la comunicación, la amistad. Muy probable que no. Muy probable que no, porque la otra persona tal vez no tenga ni el deseo. Por eso decía, para que esto suceda, tiene que haber una sintonía. La otra persona tiene que querer lo mismo. Y tiene que ver con el cambio moral, real. Si no, no funciona. Eso tiene que ver contigo, lo que tú expresas para el otro. Mi papá decía, lo cortés no te quita lo valiente. ¿Cómo está? Buen día. Ahí quedó. ¿No? Pero no desear el mal nunca. No, ojalá que le pase el camión, que le pase el micro, que le pase de largo y que no llegue a tomarlo, ¿no? Que llegue tarde a su trabajo. No vamos a desear que muera. No podemos desear. Entonces, en ese proceso que tú tienes, llegará el momento donde realmente descubras ese perdón, esa fortaleza en ti y ese olvido. Pero esto no es un requisito para la felicidad. Pero como Jesús dijo, la felicidad no es destino. Entonces estamos nosotros en el proceso de crecimiento, estamos en el proceso de evolución que tiene que ver con estos cambios morales que algún día lograremos. Y hay que esforzarse.
¿Y los espíritus guías de la humanidad, cuando hablan de quién es el espírita, qué dicen? ¿Quién es el espírita? No, necesitamos estudiar eso. ¿Quién es el espírita? El que tiene todos esos dones. Tampoco. Profe, tómenos examen la próxima clase. Sí. Denos un libro y... No, con mucho cariño. No soy profe. Digo otra vez. No. El espírita, dicen los espíritus guías de la humanidad, es aquella persona que lucha constantemente con sus imperfecciones morales. Él no dice que el espíritu es el que alcanzó, ellos dicen, el que alcanzó el perdón, la bondad, el que alcanzó, no, el que lucha con sus imperfecciones morales, el que sabe que odia, pero lucha para no odiar, o el que tiene resentimiento y lucha para no tener resentimiento. Entonces una lucha diaria. Entonces somos espíritus. Ahí es que el espiritismo, qué bueno lo que usted dice. ¿Su nombre es? Daisy. Daisy. Daisy, Gabriela, Ligia. Que quede registrado. No me olvidé. La doctrina espírita nos lleva justamente a analizar esto para entender de que la transformación moral tiene que empezar con cosas muy chicas nuestras a veces, muy pequeñas, y que esto va a ir creciendo poco a poco y va a llevarnos a un culmine tarde o temprano donde todos vamos a superar esto, porque esta es la propuesta de Jesús. Cuando Él dice, me voy a preparar otro lugar para ustedes. Y este lugar reúne condiciones. Y estas condiciones tenemos que alcanzarlas. Cuando hablamos de que estamos constantemente en el trabajo continuo, es que la doctrina espírita es la única doctrina de compromiso ético moral 24/7. Es decir, con todo el ánimo, y no es crítica. No es que yo soy bueno el día que yo voy al templo, a la iglesia, al centro espírita, no. O el domingo. No, y después, estamos. No. Es 24 horas al día, despierto y dormido. Porque cuando dormimos salimos del cuerpo y vamos al mundo espiritual, claro. Y que si no estamos bien sintonizados, vamos a ir a hacer travesuras. Vamos, y nos va a costar mucho. Entonces, es la importancia de esta vivencia. El ser espírita es la idea de 24/7. Te subes al bus y dices, buen día, y nadie te saluda. Dice, ay, pues malcriados toditos. No, ya no hay. Buen día, te saludan. No importa. No te afecta. ¿No? Vino el marido, el hijo, la hermana, está de mal humor. Ya no te afecta. Porque comprendes que todos estamos lidiando con nuestras luchas. Todos. Y hay quienes luchan, tienen cosas muy difíciles. Y debemos respetar y tratar de ayudar. Ahí que los espíritus, en el Evangelio, según el espiritismo, nos dicen, espíritas, mitigad el dolor ajeno. Y cuando nos habla de la caridad, que no tiene la caridad, que no tiene nada, no tiene solamente que ver con material, que tiene que ver con lo que yo doy, principalmente la caridad moral, la que no necesita de dinero, porque muchas veces pensamos, voy a hacer caridad cuando tenga dinero. Y no es cierto. Escuchar es caridad. Abrazar es caridad.
Dar un tiempo también. Un tiempo es caridad. Por eso es que en la doctrina espírita tenemos tomamos una frase que viene de Francisco de Asís y la convertimos hacia el espiritismo, que dice, realiza la caridad y si fuese necesario, emite palabras. Si fuese necesario. O sea, la caridad es en silencio, sin decir nada, con hechos. La caridad es con hechos. Es con hechos. Y el espírita estamos vinculados con la caridad. Entonces, Sin la caridad no hay salvación. por eso fuera de la caridad no hay salvación. Que la caridad no es el hecho de que, porque yo doy la sopa, porque yo doy esto, doy aquello, eso no es este sentido tampoco de la caridad. Efectivamente, debemos brindarnos al prójimo, pero la caridad es parte de la transformación moral, porque ayudamos, porque sentimos la conexión con el prójimo y las necesidades del prójimo. Lo hacemos por amar, por amor. Ahí funciona la caridad. Entonces, esta es la forma de la vivencia de la doctrina espírita, mis queridísimas amigas. La forma en la cual Jesús nos enseña a través del camino al Gólgota, con la cruz al hombro, cayendo en diferentes estaciones y volviendo a levantarse, enseñándonos de que la cruz es propia y que debemos llevarla hasta el destino final, sin importar las caídas, porque así como decía Chico Javier, no importa cuántas veces caigas, lo que importa son las veces que te levantas. Y el espiritismo es la propuesta integradora de Jesús para entrar en el bien y amar al prójimo como a sí mismo. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si es porque he llegado tarde.